En San Joan contamos con más de 13.500 metros de carril bici repartidos por todo el término municipal. Una cifra que parece no ser suficiente para convencer a la población de utilizar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Tan solo el 8% la utiliza para sus desplazamientos. Desde Compromís queremos analizar en profundidad los motivos por los que en San Joan no existe una movilidad sostenible destacable, teniendo en cuenta la poca superficie de la localidad y sus características geográficas. Una red ciclista ha de responder a los siguientes criterios: continuidad, homogeneidad, funcionalidad y seguridad. Sin embargo, el principal problema que encontramos en San Joan es la desconexión y la falta de continuidad. Numerosos carriles bici no están unidos entre sí, por lo que no existe una posibilidad real de desplazarse de forma continua y segura por San Joan. Esta falta de conexión interfiere en la funcionalidad de la red y se agrava con la escasa penetración en el núcleo urbano. No existe una conexión con las calles principales de San Joan o Benimagre, ni con los edificios públicos como la biblioteca, el mercado, la casa de cultura o el polideportivo, tampoco con algunos centros escolares. Además, San Joan no se comunica mediante vía ciclista con otras localidades cercanas como Mutxamel o el Campello. El caso de la playa es llamativo. A tan solo 2,5 kilómetros, el camino más rápido y directo es el de la carretera de Benimagre, pero no dispone de carril. Si quisiéramos ir de forma segura, tendríamos que desviarnos por Capiscol y José Garberic, con casi 4 kilómetros de recorrido, o incluso optar por Pérez Gil, haciendo un trayecto de casi 5 kilómetros. Las vías que sí que están comunicadas no lo hacen de forma continua en cruces o intersecciones, como ocurre en Manolo Morán con las calles San Antoni, Maestro Bonafonte, Los Álamos, El Salt y Comtat de Fabra-Quer, afectando a la seguridad y rompiendo la continuidad del trayecto. Esta falta de conexión la encontramos también a la altura de la policía local, o en la calle Escritora Pacaguirre, donde directamente falta un tramo por pavimentar. Asimismo, las conexiones entre carriles no se producen de forma homogénea, pasando en pocos metros de una ciclovía a un carril por la acera y otro por calzada. Unos con pavimento existente como el asfalto o la propia baldosa y otros con pavimento especial, como vemos en la avenida de Alicante, donde en 500 metros tenemos 4 tipos de carriles diferentes con cambio de lado de acera y ancho de vía, provocando que el recorrido no sea continuo. Pero lo que predomina son los carriles que empiezan o acaban sin generar un trayecto continuo y práctico, además de tener escasos metros que no están comunicados, como los 180 del de la avenida Benidorm, donde se prioriza el aparcamiento y el acceso a la gasolinera no cuenta con acera, obligando a las personas a caminar sobre el carril. Entendemos que este tramo se conectará con el resto de metros de la avenida Miguel Hernández, como los 170 a la altura del polideportivo y los 80 que pasan por Mundicar, actualmente sin utilidad. Sorprende el tramo de 50 metros que se origina en una acera por la que no se puede circular y acaba en una farola que impide el paso. El carril a la altura de la finca Abril, unos 150 metros aislados, puede entenderse como alternativa a la circulación por dentro de la rotonda. Pero una vez acabada, no hay otra opción que incorporarse a la carretera. No es el único caso, pues la mayoría de carriles finalizan bruscamente sin una alternativa, como en Avenida Mutxamel, en Basilio Sala, en la Miguel Hernández con Ausiàs Marc, al comienzo de la Rambla de la Llibertat, en la calle Maimona, en Comtat de Fabra-Quer, en Avenida de Alicante, en Pintor Velázquez, Avenida de la Cadena o en la CV 8214 a la altura de la Coix. Según el inventario ciclista del PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado en 2020, el pavimento de los carriles está calificado como en buen estado. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. El estado de conservación de la mayoría de ellos es lamentable, haciéndolos poco transitables y seguros. Los carriles están llenos de baches y parches, con un pavimento agrietado en el que la pintura prácticamente es inexistente, con desniveles que acumulan el agua cuando llueve o donde la falta de mantenimiento de la vegetación del entorno invade el paso. Llama la atención aquellos de nueva creación como el de la calle Maimona, pero sobre todo destaca el estado del carril del Comtat de Fabra-Quer en su conexión con la Alquería,
que lleva años sin pavimentar, con una superficie irregular e incluso inaccesible que hace que sea un recorrido a evitar. Todos estos motivos aumentan la inseguridad y disuaden el uso de la bicicleta. Un 25% considera que no es seguro desplazarse en bici y prefiere moverse en vehículo a motor. Si a esto sumamos el comportamiento de quienes dejan su vehículo en medio de un carril o de quienes no lo respetan caminando sobre él, hacemos más insegura y peligrosa la circulación. Unido a esto, encontramos una ausencia de señalética básica y necesaria, sobre todo en cruces e intersecciones que son clave tanto para los ciclistas como para el resto de usuarios. Además, la mayoría de estos puntos coinciden con la discontinuidad del carril, generando una mayor peligrosidad. Todo ello sin entrar a valorar el peligro que supone circular por carretera cuando no hay carril. En definitiva, la actual red de carriles es insuficiente y necesita una intervención profunda que debe ser ampliada con la incorporación de nuevos tramos continuos, seguros y funcionales, porque San Joan necesita ya una apuesta real que la transforme en una ciudad más sostenible. Aunque el plan de movilidad comprende una red más extensa, la propuesta no incluye, por ejemplo, la conexión con el polideportivo o el carril de la avenida Miguel Hernández, y no termina tampoco de conectar el resto de tramos. Lemas como "cuando pedalea, San Joan respira" carecen de sentido cuando, finalizando 2022, San Joan queda lejos de tener una conexión capaz de fomentar y facilitar el uso de la bicicleta.